El tema de las advocaciones marianas es el tema 7 del libro de Mariología. En la página 197 aproximadamente encontramos pues la importancia y para poder comprender mejor cuáles son, por qué existen tantas advocaciones y qué significan. En la base de antropología cristiana encontramos que desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista católico, bíblico, de la revelación, vemos el hombre como creado por Dios para el bien y por lo tanto el hombre de alguna forma se aferra a vivir el bien, busca el bien a toda costa. El drama del pecado produce en el hombre un sentimiento de inseguridad, de ruptura, de posibilidad de perdición para siempre. Y por lo tanto trata de salvarse aferrándose a figuras, personas o situaciones que impliquen en la salvación de su más profundo ser. Entonces hay dos tendencias. Una, imitar lo bueno para ser mejor cada día, que es el proceso natural. Cuando se dice creado a imagen y semejanza de Dios, significa que también el hombre tiene tendencia de alguna manera a imitar a Dios, su creador, a ser una persona, descubrir las cosas buenas, las virtudes, lo mejor que puede desarrollar para llevarlo adelante. Y por medio de la fe, el hombre puede desarrollar un cumplir con Dios, es decir, que no solo va a tratar de imitarlo, sino que va a tratar de agradarle. Y todo esto forma parte de la antropología humana desde el punto de vista cristiano. También está la realidad del pecado, que queda el hombre debilitado completamente y queda como en una contradicción constante en su actuar, en su sentir, y por lo tanto se siente sometido a la fuerza del mal y también a la posibilidad de perder la gracia. Y ese sentimiento produce en el ser humano una cantidad de situaciones muy difíciles, muy contrastantes. Hay personas que pues por su sentimiento de vacío, autodestrucción, pues pueden caer en vicios, en el alcoholismo, en la drogadicción, pueden caer en actitudes malsanas, pueden volverse malandros, porque ese vacío no lo logran llenar y quieren taparlo con algo. Pero si la persona descubre algo que lo ayuda profundamente, se aferra a eso. Y por eso la parte religiosa, la devoción a la Virgen, entra dentro de esta realidad humana, antropológica y salvífica. La Virgen representa, en ese sentido, una posibilidad pues, profunda. Cuando la gente la va percibiendo, la va adoptando como pueblo, representa un lugar muy grande pues, de salvación, de encuentro, de ayuda, de consuelo, de protección. Y las capas más bajas de la sociedad en el sentido socioeconómico tienen una conciencia muchas veces muy social más que individual, y son las que más pueden sostener este tipo de religiosidad popular, de conciencia, de identidad con un símbolo común, que en el caso de la Virgen María, pues la devoción a la Santísima Virgen María, la fuerte adhesión como pueblo, y vemos como las mujeres van y cuando están embarazadas visitan a la Virgen, cuando nace el niño se lo ofrecen. Hay una relación muy profunda de protección, de maternidad, de ayuda. Y todo esto forma parte de la antropología y de la sociología desde el punto de vista también religioso y de la popular, de las capas más basales. Claro, en la medida que la gente
sube y que ya resuelve sus problemas de otra manera, tiene todo para curarse, para comer, para vestirse, para el hábitat, va sintiendo menos esa precariedad, esa necesidad, y puede ser que le sea más difícil entrar en esa simbología común. Sin embargo, la Virgen logra penetrar todos los estratos sociales y lo podemos comprobar en las procesiones de la Virgen en muchos lugares donde vemos personas de todo tipo de la sociedad que están allí, que viven la experiencia, que hacen promesas. Y al fin y al cabo, pues todos de alguna manera somos pobres porque todos sufrimos, todos nos sentimos en el fondo débiles, precarios, y no nos podemos llegar a sentir realmente seguros ni siquiera cuando tenemos materialmente algo más. Entonces, en el fondo, todas estas realidades son más profundas que lo simplemente socioeconómico o político, y por eso la realidad de la maternidad espiritual y la devoción a María trasciende las fronteras, trasciende las épocas, trasciende las clases sociales, trasciende toda la realidad humana. Luego nos habla el texto sobre la inculturación, que dice: la inculturación es la encarnación del Evangelio en las culturas autóctonas y a la vez la introducción de estas en la vida de la Iglesia. Es decir, que el Evangelio no es realmente una cultura, sino que se encarna en todas las culturas de todos los pueblos y luego las va purificando para llevarla a su plenitud. Lo bueno de la cultura lo va potenciando más y lo malo lo va combatiendo para purificarlo. Entonces las culturas se van purificando por la acción del Evangelio, de la presencia de Cristo en medio de esa cultura. Entonces, en ese sentido, los pueblos sienten una intervención foránea, pero sin embargo la aceptan. Sienten algo que viene de otra parte, y en el caso de María, en el caso de los religiosos, sienten algo que viene desde lo alto y se abren. En realidad las costumbres de los pueblos no son realmente cerradas y estáticas, sino que están en continuo movimiento, en continuo éxodo de ideas, de valores, de imitaciones que vienen de otras partes, de modas, de ideas, de ideologías. Y los pueblos están permeados a toda esa realidad cambiante. Y cuando sucede un acontecimiento desde lo alto, los pueblos también se adaptan y se apropian de ese acontecimiento y lo hacen parte de su cultura. Por eso vemos cómo la Virgen también se ha inculturado en las distintas posibilidades, en las apariciones importantes que hay, como la Guadalupe. La Virgen habló en el idioma del indio Juan Diego, en náhuatl, y pues ella, su rostro se ve como más bien un poco tipo morena, más bien tipo mestiza, o quizás dicen tipo judía, como podía ser su rostro verdaderamente. Pero bueno, ahí hay una identidad más fácil para el pueblo mexicano. Y ellos al final la adoptan de tal manera que ellos, su cultura, su identidad cultural, social, familiar, religiosa, está impregnada de la presencia de la Virgen María bajo la vocación guadalupana. Lo mismo vemos la aparición de la Coromoto, como ella tuvo que hablarles en su idioma para que la pudieran entender y se pone en su lugar, porque dice: vayan donde los blancos, o sea que se pone del lado de los indígenas como parte de ellos, reconociendo a los blancos como un pueblo diferente y que sin embargo les pide que no los rechacen porque hay algo en ellos que los va a salvar, que los va a llevar al cielo. Y así estos pueblos se motivan a acercarse a la iglesia y a convertirse, a formar parte, a bautizarse y allá a venir a formar parte del pueblo de Dios que camina
en México, en Venezuela, en Fátima, en Lourdes, en Francia, en Portugal, en Europa. Es decir, es el mismo pueblo de personas humanas, de familias, que sin embargo está marcado, está penetrado de la fe, de la presencia de Dios, de la gracia de Dios, y se llama pueblo de Dios. Entonces, el recorrer, el caminar del pueblo de Dios es una peregrinación de vuelta a la gracia perdida en Adán y Eva, y la Virgen forma parte de esta recuperación de la gracia. La maternidad espiritual inculturada de María tiene sus bases bíblicas porque el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, 25 y siguientes, nos muestra cómo María está al pie de la cruz y Jesús le pide a la Virgen y le dice: ahí está tu hijo, y al discípulo amado le dice: ahí está tu madre. Significa que en realidad el nuevo rol de María es ser la madre de todos los discípulos de Jesús. Por lo cual, de ahora en adelante, María fielmente, obedientemente cumple y se dedica a este nuevo rol, porque María es una mujer muy obediente a Dios, completamente abierta, llena de gracia, y se dedica a lo que Dios le pide, no se dedica a lo que Dios no le pide. En el primer momento se dedicó a ser la madre de Jesús, a cuidarlo, a criarlo, a protegerlo, a buscarlo cuando se perdió, como toda buena madre. Y ya en esta nueva etapa, cuando ya Jesús cumplió toda su función, le pide Dios por medio de Cristo que sea la madre de todos los discípulos, y por lo tanto ella se convierte en nuestra madre espiritual. Su labor ya no termina pues en ese momento, sino que comienza, y vemos cómo María interviene en la historia de la humanidad de muchas maneras, por lo cual ella se presenta en muchísimos lugares con diferentes advocaciones, porque cada lugar la siente como suya, como su propia madre. Es decir, que la adopción no es nada más una adopción general, sino que es una adopción inculturada. Así vemos imágenes de la Virgen que son morenas porque está en África, que son chinas porque está en Asia, que son morenas como en Latinoamérica, India. O sea que hay muchísimos rostros de María, ¿verdad? Muchas caras de María. Y este fenómeno también en la Biblia tenemos la figura de la imagen de la mujer del Apocalipsis, rodeada de estrellas, vestida de estrellas, rodeada con el sol, la luna a sus pies. Esta figura apocalíptica después entabla la lucha del dragón infernal que quiere hacerle daño, devorar al hijo que va a nacer y no lo logra, y se va a hacer la guerra a los otros hijos de ella, dice. Y ahí vemos otra referencia bíblica muy clara, y dice: esos hijos son los que siguen al Cordero, los que dan testimonio al Cordero. Entonces ahí se vuelve a reforzar bíblicamente pues la vocación de María como madre de toda la iglesia. De esa manera María su vocación está atestiguada en la misma palabra de Dios, y ella sigue apareciéndose o manifestándose a lo largo de la historia, porque ella, su rol, su papel de madre espiritual es llevarnos a la salvación. Ella, como una madre buena y verdadera, ella está pendiente para que lleguemos al reino de Dios, que lleguemos al cielo. Esa es su dedicación como madre espiritual. Entonces, ese amor de la madre humana se convierte en el amor espiritual, es decir, que la misma intensidad que María tuvo en amar a Jesús con la misma pureza de fe y de obediencia a Dios, es la misma intensidad con la cual nos ama a nosotros, nos adopta y se vuelve pues visceralmente nuestra madre espiritual. Esto va produciendo
un misterio en cuanto a lo que se llaman las advocaciones marianas, porque solo de María existe esta realidad misteriosa, porque de Jesús, pues es Jesús en la cruz, hay algunos lugares donde hay un Cristo un poquito especial, pero siempre es el mismo Jesús. San José, San Francisco, siempre es el mismo santo con sus características, la flor de lis, el niño en los brazos, o San Francisco con los pajaritos, pero es ya una personalidad muy definida. El Espíritu Santo se pone una palomita, todo eso, el fuego. Sin embargo, María la vemos de miles de rostros, de trajes, de diferentes maneras. Y ese fenómeno es único en la historia humana. Esto significa que María se ha tomado muy en serio su rol de madre espiritual, y el pueblo también se ha tomado muy en serio el aceptarla, como pidió Jesús a Juan. Ahí está tu madre, y dice que desde ese momento la tomó en su casa. La tomó en su casa significa que la hizo parte de su... decía que la traducción en griego se podría decir como parte de sus cosas o de su sitio, de su lugar. Es decir, que se hizo familiar con ella de tal manera que siempre, para siempre estuvo con ella conviviendo en una comunión, en una comunidad. Como dice pues el Génesis 3:15, el Apocalipsis 12, una mujer que va a ser una única mujer, porque es la madre del que pisará la cabeza de la serpiente, y es la mujer que el dragón va a perseguir. Al final no son muchas mujeres, sino una sola. Entonces María realmente es la única mujer, bajo muchas vocaciones, todas son diferentes, pero siempre es la misma persona. Y ese es parte del misterio mariano que está en la revelación y que está en la historia de nuestra historia, de todos los pueblos, en la historia de la salvación, y que sigue allí pues como un gran misterio, una presencia que está cooperando en la obra de salvación de Jesús. Entonces, cada advocación, si uno estudia cada advocación, en Latinoamérica hay muchísimas, tanto apariciones como fenómenos extraordinarios que han sucedido. En Venezuela, pues la patrona es la Coromoto porque fue una aparición. Sin embargo, hay dentro de Venezuela muchas advocaciones que vienen por fenómenos extraordinarios. La Chinita era una tablita que encontraron en el mar, la Chiquinquirá de Aregue, un lienzo en una cueva, la Divina Pastora, por una inspiración de Fray Isidoro de Sevilla, y después se hizo la imagen, se trajo a Venezuela, luego se puso pesada, total que ahí terminó en Santa Rosa. Y así como eso, la de Luján le pasó lo mismo, se puso pesada la carreta. La de Aparecida pues fue unos pescadores que no conseguían pescado, encontraron la imagen sin cabeza en las redes del río, de que estaban pescando en el río, y luego encontraron en otra lanzada de redes la cabeza, y de ahí vieron un milagro, pues una intervención mariana, y tuvieron una pesca abundante. Entonces quedó la Aparecida, que bueno, imagínense, es un santuario enorme que le caben cerca de 40.000 personas, y va a cumplir 300 años en este año también. La Virgen de Fátima es una aparición en cuerpo y alma de la Virgen. La Virgen viva apareció allí, pues resucitada, y a unos pastorcitos. Y este año va a ser el año jubilar de la Virgen de Fátima, un año muy especial. La consagración al corazón de María, todo eso viene de allí, de esos frutos de esas apariciones. La Virgen de Lourdes con su aparición que dijo: yo soy la Inmaculada Concepción, pero lo dijo en el idioma patuá de ese lugar, de esa gente, no era ni siquiera el francés. Y allí ella
da las palabras en ese lenguaje local. Y bueno, ahí está la famosa pues Virgen de Lourdes con todas las peregrinaciones, lo de los enfermos, todo el bien que ha suscitado. La Virgen de Guadalupe, cuando comenzó la evangelización, que el obispo no hallaba cómo hacer, escribió una carta y hubo una intervención desde lo alto. Los indígenas luego se convirtieron masivamente a la iglesia por causa de la Virgen. Entonces, cada lugar sigue siendo propio, cada sitio existe con su cultura, sus sentimientos, su personalidad, su raza, y allí esos pueblos se mantienen, esos no se disuelven, se pueden mezclar un poco con otros, se va mestizando, pero se mantiene siempre una personalidad original. Y allí se adopta, se incultura una imagen, y esa imagen se va dando unas características exactas de esa imagen, que no van a ser iguales a otros. Su vestido va a ser diferente, su color, una característica, que si es por la Candelaria, porque es la Virgen de la Candela, de la Luz, por la presentación del niño en el templo, pues esa es otra. Entonces ya va a ser la patrona de un pueblo de las Islas Canarias o de otro lugar, y ahí se le va a rendir honor y se van a hacer actividades populares, fiestas. Total que todo eso forma parte de la religiosidad popular, de la devoción de la religión. Pero siempre, evidentemente, el pueblo pues tiene mucho cariño, mucho afecto, pero también hay que ayudarlo a formarse, porque por sí mismo es muy fácil que se desvíe y que se aprovechen muchas personas de ese sentimiento. Y luego se van desviando las fiestas religiosas en fiestas más bien paganas, hasta terminar en que la gente tiene que emborracharse para celebrar el Día de la Virgen, o que hay peleas a muerte cerca de los santuarios y amanecen gente apuñaleada y cosas por el estilo. Por lo cual siempre es una lucha cómo mantener esas vivas, pues esas realidades religiosas, esas devociones, y que no se contaminen pues con la mentalidad del mundo, con la maldad del mundo. Es un reto de formación constante de parte de la Iglesia para todo el pueblo de Dios, pero evidentemente que ya hay una atracción enorme de parte de lo espiritual, del misterio de María, en el misterio de la salvación, hacia ese pueblo creyente, que hay que valorar mucho esa religión del pueblo, porque es una fuerza profunda, misteriosa, subterránea, que nadie puede dominar realmente, y por lo cual la Iglesia solamente tiene que respetar y formar, educar, enseñar, dirigir, guiar, llevar el pueblo a la plenitud del desarrollo de su fe, pero con la ayuda de María, no negando eso, al contrario, aprovechando ese caudal profundo, enorme, que ya existe en el alma de los pueblos, en la práctica. Entonces, bueno, pues que se puedan leer cada advocación, que son patronas de países, que son de lugares, de regiones que han tenido su historia o su leyenda histórica, que al fin y al cabo pues habrán cosas que son comprobables al 100%, otras que son más o menos comprobables, pero que en el fondo siempre hay una historia, siempre hay un motivo, siempre hay una realidad concreta que sucedió. Y no solo eso, sino que se mantiene a lo largo del tiempo la acción propia de la Virgen. Es decir, en los santuarios marianos Dios actúa, Dios sigue actuando, el Espíritu Santo sigue haciendo milagros, sigue haciendo curaciones, sigue tocando el corazón y sigue ayudando, convirtiendo las personas hacia Dios. O sea que María suscita completamente ese acercamiento de los creyentes hacia Dios. Ese es el rol de María. La maternidad espiritual es llevarnos hacia Dios. Ese es el rol más profundo y más evidente de María. Si queremos, pues, para terminar un poco este capítulo, hacer algunas comparaciones.
es bonito hacer comparaciones de distintas apariciones o de distintas vocaciones para iluminar más el sentido, el contenido y también teológicamente y en todo sentido qué puede significar y cómo podemos nosotros trabajar para evangelizar en medio de esa realidad devocional. En el libro aparece la comparación entre la Coromoto y la Guadalupe y vemos cosas interesantes como, por ejemplo, que la Guadalupe y la Coromoto se aparecen a los indígenas directamente, por lo tanto hablan en sus idiomas para ser comprendidas. El resultado de ambas apariciones es que se ayuda la evangelización de los nuevos pueblos, se sienten como motivados a entrar en la iglesia y se crea un pueblo más mestizo, más mezclado de raza, donde hay la fe en Cristo, el Señor, en esos pueblos. Por lo tanto, es una entrada de los pueblos a la iglesia, pueblo de Dios. Pasan de ser un pueblo sencillo, normal, de un lugar, a ser pueblo de Dios, iglesia de Cristo. Vemos como la Guadalupe, por ejemplo, lleva el niño dentro y se ve un poco la barriguita y se ve un trébol de 4 hojas que para los aztecas representa la divinidad. Entonces allí donde está el trébol está justamente el vientre de María, está Jesús adentro. En la Coromoto lleva el niño como en sus piernas y lo agarra y el niño tiene el mundo en la mano y representa el señorío de Jesús sobre todo el universo. Son diferentes imágenes, aunque la Coromoto realmente seguramente no es un trono, sino que es la puerta de la choza donde ella se apareció, que tiene bambú, que tiene caña y se le nota así como unas rayas que pareciera un trono, pero en realidad es la paja arriba y la pared de cañas. Sin embargo, pues se creó una imagen más parecida a una reina, a una virgen, una imagen de Occidente de esa época. El manto de la Guadalupe es azul, representa el cielo y tiene constelaciones de estrellas que se han hecho estudios donde se descubre el lugar, la fecha exacta, la hora de las apariciones guadalupanas por las constelaciones que están allí en el manto. La Coromoto tiene un manto rojo que para en la época de Oriente, de los bizantinos, de esa época bíblica, era la madre del rey que se vestía con ese tipo de color y tenía esa plena presencia allí con su hijo y una gran autoridad en medio de ese reino. El mensaje de la Coromoto es muy simple y profundo: vayan donde los blancos, que le echen el agua en la cabeza para poder ir al cielo. Es un mensaje evangelizador contundente y directo, invitando sobre todo a formar parte de la iglesia, lo cual es muy interesante porque no está dejando solamente la fe, que tengan fe en Cristo, sino que formen parte de la iglesia. Eso es fundamental, porque la salvación no es solo un hecho individual, intelectual, sino que es un hecho de participación real, eclesial, de comunión, de comunidad. Amar a Dios, amar al prójimo. Y la Guadalupe tiene todo un escrito en náhuatl, que es justamente una época donde ya había una cultura gráfica, donde había un lenguaje escrito en ese idioma indígena, que ni siquiera era el español que venía de Europa. En cambio en Venezuela seguramente no había un idioma escrito, habían algunos signos jeroglíficos que parece que en los estudios de la Coromoto que se ha hecho, donde la reliquia se ha limpiado, se descubrió que no era una corona española, sino que era un penacho de plumas o de ramitas tipo indio, y lo que lleva en la frente es una banda donde parece que hay algunos signos indígenas, como una especie de escritura. Sin embargo, no era realmente un idioma escrito como era el náhuatl, donde aparece toda la narración guadalupana con muchos detalles y con unos contenidos espectaculares, como por ejemplo
yo soy la madre del Dios por quien se vive, el concepto de María, madre de Dios. Y después hay otra donde dice, no estoy yo aquí que soy tu madre, no estás en el regazo de mi manto. O sea, son palabras muy hermosas de una madre hacia su hijo, que es la maternidad espiritual de María. Entonces en el relato guadalupano se nota tanto su maternidad divina como su maternidad espiritual. Entonces es todo una teología profunda que está en ese relato, así como la Coromoto, muy simple, pero también hay una teología profunda. Pues vemos cómo en estas apariciones vemos como el interés de María por la evangelización, porque la gente entre a salvarse. Eso es evidente. Y vemos entonces cómo su trabajo como madre espiritual lo está cumpliendo, su vocación. Ella no solo pues es para recibir honores, privilegios, sino que ella está trabajando por la obra de su hijo. Y eso se nota en esas apariciones. Su preocupación para que todos lleguemos al cielo, nos salvemos. Porque eso significa ser una madre. Alguien que ama de verdad a sus hijos, que no quiere que se pierda nadie. Respecto a la figura como tal, las apariciones guadalupanas, el cuadro que está allí formado, la tilma de Juan Diego, es una virgen apocalíptica, la figura del Apocalipsis 12, con la luna a los pies, vestida de sol, corona de estrella. Y la Coromoto es más bien una imagen de una virgen medieval, como de una virgen entronizada, sentada con su hijo, o puede ser de pie también en la choza, o tiene el hijo como agarrado, pues a medio, aunque esté de pie, o sentada y el hijo entre las piernas. Total que es diferente, representa como la reina pues del lugar, la madre del rey. Y de esa manera también se ve como María ha sido pintada desde muchísimos siglos del comienzo en los iconos orientales y luego en Occidente, con muchas facetas, como María consoladora, el consuelo, la María el perpetuo socorro, la misericordia, el rostro misericordioso de María. En los iconos orientales se puede ver toda esta faceta del amor de María y del corazón de María. Estas dos advocaciones, fíjese, fueron nombradas patronas tanto de Venezuela la Coromoto como la Guadalupe de México, pero la diferencia es que en México se desarrolló muchísimo, tanto así que ahora es emperatriz de América y de Filipinas, reina de México. Ha ido creciendo. Su aparición ha sido en el centro de un país, en la capital. En cambio que en Venezuela se apareció en un lugar en una selva, y Venezuela en aquella época era una capitanía, ni siquiera era un virreinato como era México. O sea, total que la importancia política, social, civil, militar, económica era muy diferente. La reliquia coromotana es muy pequeñita, casi no se ve, y la Guadalupe es enorme, es vistosa, pues no se puede negar de ninguna manera. Total que la Coromoto ha quedado como más relegada en general, aunque se puede considerar que debajo de la devoción mariana del pueblo venezolano está la Coromoto. O sea que hay que descubrir esa veta real de la aparición, porque todo el pueblo en el fondo se siente agradecido de que María haya venido a nosotros desde el cielo a invitarnos a la iglesia. Y eso es parte de la evangelización que debemos hacer nosotros, sacar a la luz el carisma coromotano que le pertenece a todos los venezolanos y al mundo entero. La Coromoto, por otra parte, tiene un potencial enorme evangelizador, porque ella se apareció a una familia que todavía no estaba bautizada y que inclusive la agredieron. O sea que lleva a la gente a evangelizar en los lugares más difíciles, las familias más alejadas, las culturas más cerradas, y a tratarlos como con el amor de Dios y a que lleguen a ser pueblo de Dios.
tiene un potencial misionero evangelizador enorme. Y por eso toca pues a la gente de la Iglesia de Venezuela desarrollar este potencial y no despreciarlo, de manera que si queremos trabajar en la nueva evangelización en Venezuela, sería fundamental tomar en cuenta el hecho coromutano. Y de hecho todas las actividades que se han realizado de evangelización, que se han motivado, por lo menos de nuestra parte, han sido partiendo de ese hecho. Si María visitó un hogar, una familia, para hablarles de Dios, para invitarlos a formar parte de la iglesia, pues nosotros también lo podemos hacer. Y desde allí se ha ido desarrollando un proceso de evangelización, de misión, de catequesis y de nueva formación de la iglesia, de renovación de la iglesia y de invitar a que los pueblos, las familias, se integren al pueblo de Dios, al pueblo de la salvación. Entonces, bueno, la invitación es a seguir tomando muy en serio todas estas verdades, todas estas realidades. Y nos dice al final del capítulo lo que el CELAM en Puebla en 1979 prácticamente profetizó y que estamos viviendo hoy en día. Si la iglesia no reinterpreta la religión del pueblo latinoamericano, se producirá un vacío que lo ocuparán las sectas, los mesianismos políticos secularizados, el consumismo que produce hastío y la indiferencia o el pansexualismo pagano. Nuevamente la iglesia se enfrenta con el problema. Lo que no asume en Cristo no es redimido y se constituye en un ídolo nuevo con malicia vieja. Que el Señor pueda ayudarnos pues a reflexionar y a profundizar, a discernir para ver qué podemos hacer cada uno de nosotros por esta evangelización, por esta nueva evangelización, por esta renovación de la iglesia, desde y con María, nuestra Madre, que se ha preocupado pues de hacerlo y de ser aceptada, inculturada en todos los pueblos de la tierra.